Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. El título de la predicación de esta tarde, el título del sermón de esta tarde es El hombre rico y Lázaro. Sí, el hombre rico y Lázaro, una historia tantas veces escuchada, tantas veces leída, tantas veces predicada, pero hoy vamos profundizarnos más nessa história. Há enseñanzas tremendas aqui. ¿Por que Jesus contou esta história? Porque nessa história há o nome próprio que se usava muito nessa época, Lázaro. Não confunda com Lázaro de Betânia, essa é outra coisa, é outro personagem. E quero que rapidamente vayas comigo, por favor, a Lucas 16. Agarra tu Bíblia, Lucas 16, e estarei lendo do versículo 19 ao 31. Sígame com os olhos, por favor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de lino fino, e hacía cada dia banquete com esplendidez. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que estava echado a la puerta de aquel lleno de llagas, e ansiava saciar-se de las migajas que caíam de la mesa del rico. E aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. E morreu também el rico e foi sepultado. E en el Hades alçou seus olhos estando em tormentos e viu de lejos a Abraham e a Lázaro em su seno. Entonces ele, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericórdia de mim e envia a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua e refresque mi lengua, porque estou atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tiene, oíganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantare de los muertos. Bueno, aquí la primera enseñanza es esa: los muertos no regresan. Hay un abismo, cima es un abismo. Por supuesto que esa historia es una alegoría, esa historia no es real. Es una fábula que expresa una verdad. Los muertos ya no regresan. Los que están en el cielo no aparecen por aquí. Los que están en el infierno no aparecen por aquí. Tampoco uno puede ir allá y regresar, porque una vez que estás allá, ¿para qué regresar? Yo sé que es un tema delicado porque hoy en día hay un montón de libros de personas que fueron al cielo y regresaron. Yo, Ángelo, yo tengo mis reservas. Porque Pablo fue arrebatado al tercer cielo y dijo: vi cosas que no puedo decir. Si Pablo, que es Pablo, no se atrevió a comentar cómo es el cielo, ¿cómo otra persona lo puede hacer? Yo estoy de acuerdo que hay visiones del cielo, pero presencialmente estar allá y regresar sería muy injusto de parte de Dios, que alguien físicamente, no en visión, no en sueños, es otra cosa, y yo acepto eso, pero sería muy injusto de parte de Dios llevar a alguien allá, que disfrutar estar en el cielo y que después ese mismo Dios dijera: ¿sabe qué? Bájate, tienes que bajar. ¿Tú no crees que sería injusto eso? Y Dios es justo, Dios es un Dios justo. Una vez que estamos allá, nos quedamos. Según las enseñanzas de Jesús, quiero que ponga mucha atención porque aquí empezamos la plática de esta tarde. Según las enseñanzas de Jesús, contrariamente a la opinión común, el infierno está lleno de personas religiosas. La palabra religión viene del latín religare, y religare significa volver a conectar.
el hombre, a través de los siglos, de las eras, ha inventado sistemas para que el hombre se pueda comunicar otra vez con Dios, para que el hombre pueda volver a conectarse con Dios, para que el hombre pecador pueda volver a estar en la presencia de Dios. Y vino Jesucristo y dijo, venid a mí, todos vosotros que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No hay ninguna estructura, como diciendo el Señor, yo soy la estructura. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, lo dijo Jesucristo. El infierno está lleno de personas que falsamente fueron engañadas a través de una religión que promete y no cumple. Durante la etapa terrenal de Jesús, ele siempre tuvo problemas con los fariseos. Los fariseos estaban presentes cuando Cristo cuenta esa historia. Y lo vemos en un pasaje paralelo a este que está en Lucas 16:14. Te lo voy a leer. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Cuando Cristo cuenta esa historia, ahí estaban los fariseos. Los fariseos mantenían al pueblo en la más completa ignorancia debido a que se sentían superiores a todos ellos. A todos ellos. Su religión no funcionaba. Y según el versículo 14, amaban el dinero. Y fueron, según el versículo 15, quienes se autojustificaban ante los hombres. Yo soy así porque quiero ser así, yo peco porque puedo, soy más religioso que todos los demás. Se justificaban. Habían desarrollado un sistema de justicia por obras, un sistema de autojustificaciones que agradaba a los hombres, pero no a Dios. Porque Dios conoce los corazones de los hombres. La gran mayoría de personas en el mundo son religiosas. Creen en un sistema inventado por el hombre que promete el cielo, pero no garantiza la salvación, que es el único medio para llegar al cielo. ¿Se dan cuenta de la ironía que es eso? De la locura que es eso. Los fariseos creían en juicio divino. Creían también en el infierno. Y también estaban seguros de que nunca iban a experimentar ninguna de esas dos cosas. Es la soberbia del hombre, ¿verdad? Son como el hombre rico de la historia que acabamos de leer y vamos a explicarla. Autosatisfecho, autocomplaciente, amante del dinero, que aborrecía a los pobres y rechazaban la verdad de las Escrituras. La palabra fariseo es rebusén, significa apartado, separado. La idea en su inicio fue una idea hasta cierto punto buena. Los fariseos surgieron en el cautiverio en Babilonia. En Babilonia, 473 años allá. Entonces inventaron un sistema para mantenerse puros en medio de la corrupción de la religión babilónica. O sea, la idea fue buena. Vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a apartarnos de la impureza de Babilonia. En su origen la idea fue buena, repito. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue que con ese sistema de separarse surgieron los cabezas de esa separación, los que eran líderes de la separación. Y entonces cuando regresaron a Jerusalén, ya no había necesidad de mantener el status quo de ese grupo, y sin embargo habían probado el poder. Y el poder es como una droga. Aquel que no lo sabe manejar se va a volver adicto. De hecho, ninguna droga es buena, por supuesto. Por eso es una droga. Y en portugués de Brasil, la palabra droga significa algo que no sirve. Fíjense cómo va la cosa. Y el poder es así. El poder en manos de personas que no temen a Dios, el poder en manos de hombres que no temen a Dios es una droga que es devastadora para él y para aquellos que están cerca de él. Cuando regresan del cautiverio, ya no era necesario ese grupo, porque ya estaban en su ciudad, ya estaban en su tierra. Para mantener el orden, ahí estaban los sacerdotes y levitas, pero no, los fariseos se agarraron. Y vos usar una expresión muy mexicana, se agarraron del hueso. La expresión es dura, pero es la verdad. Y no lo soltaron. Hay un dicho que dice, ¿quiere conocer a alguien? Dale poder.
¿Quieres saber cómo piensa? Dale dinero. Cuando el poder absoluto corrompe absolutamente a una persona, y si esa persona tiene dinero, olvídalo. Va a ser un desastre la persona que no teme a Dios. No hay nada malo en tener poder, tener dinero. Ambas cosas el Señor las da. Romanos 13 menciona, Romanos 13, toda autoridad es colocada, es puesta por Dios. Toda autoridad. El dinero, Dios bendice, pero el poder y el dinero en manos de personas que no temen a Dios es destructivo. Y es lo que veremos en esa historia. La historia que vamos a estudiar en esta tarde es un ataque directo a la religión falsa y una advertencia para aquellos que siguen una religión y hacen hacia un lado a Dios, haciendo a un lado a Dios. La Biblia está llena de comparaciones y extremos opuestos. Y esta historia, contada de manera magistral por Jesucristo, explora los contrastes y las vueltas que da la vida. ¿Está listo? Ok. Hay un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre llega a ser rico y el hombre rico se convierte en pobre en esa historia. Hay un hombre pobre afuera, hay un hombre rico dentro. Y después hay un hombre pobre dentro y un hombre rico fuera. Es la parábola que acabamos de leer. Hay un hombre pobre con ningún alimento y un hombre rico con la comida, bastante comida. Y luego hay un hombre pobre en una fiesta y un hombre rico que no puede encontrar una sola gota de agua para saciarse. ¿Ve los contrastes y los cambios? Hay un pobre que tiene inmensas necesidades. Hay un hombre rico que no tiene ninguna necesidad, según él, ¿verdad? Y luego hay un hombre pobre que no necesita nada y un hombre rico que tiene enormes necesidades. Esas son las vueltas que da la historia. Hay un hombre pobre que desea todo porque no tiene nada. Y hay un hombre rico que no desea nada porque lo tiene todo. Después, hay un hombre pobre que lo tiene todo y un hombre rico que lo perdió todo. Hay un hombre lamido por los perros y hay un hombre rico rodeado de dignatarios, personas pudientes de la época. Y luego hay un hombre rodeado de dignatarios y un hombre rico aislado entre los peores de los perros. Hay un hombre pobre que sufre y un hombre rico que está satisfecho. Y luego hay un hombre rico que sufre y un hombre pobre que está satisfecho. Hay un hombre pobre humillado y un hombre rico honrado. Y luego un hombre pobre honrado y un hombre rico completamente humillado. Hay un hombre pobre que busca ayuda, un hombre rico que no le da, que no le presta ninguna ayuda. Entonces, hay un hombre rico que busca ayuda y un pobre que no le puede ayudar. Ya no es posible ayudar. Hay un hombre pobre que es un don nadie, un hombre rico que es alguien. Y después hay un pobre que es alguien y un rico que se transforma en un don nadie. El hombre pobre tiene un nombre, un hombre rico que no tiene nombre porque no necesitan nombres en el infierno. Y así sucesivamente. Yo puedo estar aquí 1 hora o 2 hablando de la dicotomía entre los dos personajes, pero tenemos que seguir. Y así sucesivamente. Un hombre pobre con ninguna dignidad en la vida se convierte en digno en la muerte. Un hombre rico con ninguna humillación en la vida se convierte en nadie en la muerte. Hay un hombre pobre con ninguna esperanza y un hombre rico con esperanza, y luego un pobre cuya esperanza se hace real, y un hombre rico que tenía todo tipo de esperanza y luego ya no tiene ninguna. Se acabó. Porque su esperanza estaba en sus posesiones, no en el Dios que le dio las posesiones. Esa es la historia. Hermano, hermana, amigo y amiga, esa es la historia. Lázaro nunca habla.
es silencioso. No es el objeto de la historia, él no es el centro de la historia. La historia no es sobre su experiencia, no es acerca del cielo siquiera. Se trata de la experiencia del hombre rico en el infierno. Ojo, y aclaro de una vez por todas, no por ser rico alguien va al infierno. No, 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 no. Yo conozco a personas muy ricas, temerosas de Dios, y van al cielo, porque temen a Dios. Son cristianos. Pero no se trata aquí de la riqueza. Salomón, el hombre más sabio del mundo en todos los tiempos, decía, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ojo, Salomón nunca dijo, el dinero es la raíz de todos los males, porque no es cierto. Él dijo, el amor al dinero. Si Dios te da dinero, disfrútalo con tu familia, sanamente. Pero no lo ames, no ames al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, según Salomón. No el dinero en sí, el amor al dinero. Dejo claro, clarísimo. El hombre rico habla. El hombre rico sostiene conversaciones con Abraham. Hipotéticamente, claro, ya sabes, una parábola, es una historia. No hay comunicación de allá para acá. O sea, de allá para acá solo Cristo. Pero personas que están en el cielo no te pueden hablar, ni tú a ellos, ni tampoco en el infierno. Él es el protagonista de la historia, el hombre rico. Y al hablar, el hombre rico hace algo que usted no puede encontrar en las páginas de las Escrituras. Él da un testimonio personal de lo que es estar en el infierno. En la Biblia no hay un testimonio así. Por eso es historia. Repito, historia. Es una fábula que ilustra una verdad. Es cierto que tenemos en la Biblia un testimonio personal real de lo que era estar en el cielo. No es muy útil porque vamos para allá. Las personas pasan todo el tiempo soñando con el cielo, y dejan de vivir el presente y la tierra. 2 Coríntios 12, 4 dice así, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese es Pablo. Como dije en el inicio, Pablo vio, tuvo una visión, quizá fue arrebatado. Pero si Pablo, que era Pablo, no se atrevió a hablar lo que hay allá, ¿por qué hay personas que lo hacen? ¿No crees que sea muy extraño eso? El apóstol Pablo fue ahí y al volver simplemente dijo, no sé qué decir. No hay palabras, no puedo describirlo. Contrariamente a algunos que hoy en día dicen haber estado allá y cuentan con lujo de detalles todo lo que vieron. Yo, Ángelo, tengo mis reservas. Otra vez, yo creo en las visiones de Dios, yo creo que alguien puede ver el cielo, que alguien puede soñar con el cielo, pero presencialmente ir allá y regresar, Dios sería un Dios injusto si hiciera tal cosa. Y yo estoy seguro que Dios es justo. Una vez que alguien entra allá, ya no sale, ya no hay comunicación. No hay ninguna ocasión en las Escrituras, en la Biblia, en que alguien vaya al infierno y regresa, o al cielo y regresa. Alguien podría decir, ¿no es ese el tipo de ocasión que estamos viendo? No, no lo es. Porque no se trata de una historia real, va de nuevo, no es una historia real, es una parábola. Es una parábola extraña porque hay alguien en la parábola que tiene un nombre. Las parábolas de Cristo nadie tenía nombre. La parábola, del hijo pródigo, hay un papá y dos hijos, pero no se menciona el nombre. Es la primera vez que Cristo pone nombre a alguien en las parábolas, seguramente porque era un nombre muy común en la región. La introducción a la historia, es una marca característica de las parábolas. Había un hombre rico. ¿Te acuerdas de eso? Érase una vez, una parábola, una fábula, érase una vez. Había un hombre rico. Y ves la misma introducción al menos 6 veces en el Evangelio de Lucas. El estilo aquí es claramente de una parábola. El estilo señala y apunta a una parábola. Una historia no real, una historia ficticia, pero que deja una enseñanza. Es una historia que pretende ilustrar una verdad espiritual y el personaje principal en ese caso tiene un nombre, es Lázaro. Además,
Las circunstancias son ficticias, son imaginarias. Por ejemplo, ver el cielo desde el infierno y el infierno desde el cielo es bíblicamente imposible. En la Biblia no hay cómo probar eso, porque no es real. El nombre de uno de los personajes es Lázaro. El nombre de uno de ellos es Lázaro, que es una forma de Eleazar. Es una fórmula del nombre Eleazar, que significa aquel que Dios ayuda. Aquel que Dios ayuda. Y sin duda, en la historia, Lázaro recibió ayuda de Dios porque fue salvo y llegó al cielo. Al cielo. Con ayuda, Lázaro fue al cielo. El hombre rico no tiene nombre. El hombre rico que está en el infierno no tiene nombre porque nadie necesita un nombre en el infierno. Porque la persona no es nadie ahí. Pero todo el mundo en el cielo tiene un nombre. ¿Ves la diferencia? Bíblicamente, cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, según la Biblia, y creemos y sabemos que la Biblia es verdad, cuando un pecador se arrepiente y se entrega a Cristo, su nombre es escrito en un libro que hay en los cielos, el libro de la vida. Eso está en la Biblia. O sea, en el cielo todos tenemos nombres. En el infierno nadie tiene nombre. Porque no es necesario. ¿Para qué? La historia se divide en 3 partes. No se pierdan, por favor. La historia se divide en 3 partes. Vida, muerte y vida después de la muerte. Ok, ¿están preparados? Porque lo que vimos hasta aquí fue la introducción a la predicación. Empecemos. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Usaba las ropas más caras, ya que el púrpura era el color asociado a los ricos y el lino era la tela de los ricos. Habla de púrpura y habla de lino. El hombre era muy rico. Así se vestía todos los días. El hombre rico se vestía así todos los días, en cualquier ocasión, en cualquier lugar. Era un hombre extremadamente rico, según la parábola. Los fariseos, escuchando esa historia, que estaban escuchando la historia, se decían entre ellos: bendito sea ese hombre, mira, bendito sea ese hombre, rico, poderoso, bendito sea ese hombre. Porque ellos fueron los inventores originales del Evangelio de la prosperidad. ¿Sabe a qué me refiero? El Evangelio de la prosperidad se basa en la herejía de que si eres rico es porque Dios te hizo rico, pero si eres pobre es porque Dios te hizo pobre. La palabra prosperidad, cuando alguien menciona prosperidad, lo primero que pensamos es dinero. Pero ¿sabe algo? En la Biblia, cuando Dios prospera a una persona, lo prospera a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y de los 3, el menos importante es el aspecto financiero. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué sirve tener dinero y no tener paz? ¿De qué sirve tener dinero y no poder orar? Es por eso. Los fariseos habían escuchado esa historia, escuchando la historia, dijeron: no, pues ese hombre es bendecido por Dios. Bendito sea el nombre de ese hombre. Ni siquiera es el nombre de Dios que bendijo a ese hombre. Si eres rico, el evangelio de la prosperidad, tan en moda hoy en día, cuidado con eso, es una herejía. Es rebelión en contra de Dios. Dios prospera porque quiere prosperar, porque nos ama. Escute bien eso. Ese evangelio de la prosperidad dice así: si eres rico, Deus te hizo rico. Si eres pobre, Deus te hizo pobre. Confórmate, así es la vida. Si eres rico, eres bendecido. Si eres pobre, eres maldecido. Hay toda clase de herejía, ¿verdad? Pero la peor es aquella que acaba con la vida de una persona a nivel emocional. He escuchado varias ocasiones personas que dicen: no, es que fulano está enfermo porque no tiene fe. No, espérame tantito, eso no tiene nada que ver con la fe. No tiene nada que ver con la fe. ¿Se acuerdan de los 4 amigos que llevaron a un 5º amigo a la casa de Pedro y lo bajaron del techo? ¿Se acuerdan lo que está escrito ahí? Ahí está escrito: y viendo Jesús la fe de ellos. ¿De ellos cuáles? Los 4. Porque el enfermo no tenía fe, ni cristiano era. Y viendo Jesús la fe de ellos,
Bueno, ya sabemos o que pasó, ¿verdad? Tus pecados son perdonados, después cesando, levántate y carga tu lecho, esa es otra predicación, pero viendo la fe de ellos. Si eres pobre, entonces es porque Dios te hizo pobre, según el Evangelio de la Prosperidad, que es una herejía, por supuesto. Si eres pobre, eres maldecido. Si algo salió mal en tu vida, porque estás en pecado. Y así en adelante, sucesivamente. Los fariseos se identificaban con el hombre rico. En esa historia, por supuesto, que los fariseos, estando ahí escuchando la historia que Cristo estaba contando, se identificaban con el hombre rico, porque era bendecido por Dios y así pensaban ellos de sí mismos. Escucharon la historia, no sabían cómo terminar la historia, ni siquiera se dieron cuenta de la trampa que les preparó Jesucristo y cayeron en ella. Hasta ese momento ellos se identificaban con ese hombre rico, porque ellos se sentían así, mejores que cualquier persona, bendecidos por Dios y otros no. Lucas 16, versículo 20. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que estava echado a la porta de aquel lleno de llagas. E por outra parte, estava rico, e por outra parte estava Lázaro, um homem pobre, que se colocava aí a la porta de rico coberto de llagas. A palavra pobre em grego é tochos, tochos, assim como lo escuchas, é a palavra pobre. Denota extrema pobreza, una persona que no tenía absolutamente nada, pobreza extrema, tochos. La palabra llagas, aquí en ese pasaje, es hulcas. Y de ahí viene la palabra úlcera, ulcas, úlcera. ¿Por qué hablo eso del idioma griego? Porque sabes muy bien, tú sabes muy bien, que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, com alguma outra palavra em arameu expressadas por Jesucristo. Por isso é importante o conceito de algumas palavras em grego, em seu original. O homem pobre estava coberto de lesiones por todo o corpo e essas lesiones supuravam. Eu sei que não é uma imagem bonita, estás comendo nesse momento, pero bueno, é o que tem a explicação. El pasaje nos dice que estaba echado a la puerta, que en griego es la palabra bayo, significa tirado. Era pobre, extremadamente pobre, estaba cubierto de úlceras, llagas que supuraban, y estaba tirado ahí en esa puerta. Quizá ni fuerza tenía para levantarse. No sabemos por quién lo tiró ahí, pero parece ser que la intención era que ese pobre recibiera algo de ayuda de rico. La idea es que alguien lo tiró ahí, es algún familiar, no sabemos. Fue tirado, lo aventaron ahí, para hablar más claramente. Y ahí tenemos los dos personajes de nuestra historia. El hombre rico es como los fariseos, amantes del dinero y autocomplacientes. El hombre rico en la historia no da al pobre ninguna ayuda, siendo que podía hacer algo, pero el hombre rico no da ninguna ayuda al El hombre extremadamente rico niega ayuda al otro hombre que es extremadamente pobre. ¿Qué sabemos acerca de él? Él está en la puerta, porque algunos piensan que él no sabía. No, sí se sabía. El rico adentro sabía que había alguien afuera. Él está en su puerta. Claro que él sabe sobre esa persona pobre en su puerta. Claro que sabe. ¿Sabe el rico que el pobre tiene necesidades? Por supuesto. Porque mira el siguiente versículo. Lucas 16, 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esse é um escenario muy, muy interesante. Catastrófico, trágico, pero a la vez interesante. En la época del Antiguo Testamento, los huéspedes en una comida, los huéspedes de una cena, de una comida, utilizaban los trozos de pan para limpiar las manos. O sea, los comensales ahí, na época do Antigo Testamento, usavam os trozos, os pedaços de pan para limpiar suas manos. Quando comiam com suas manos, não havia cubiertos, acuérdate.
y sumergían las manos en líquidos, aceite de oliva, vino, etc. Y usaban los pedazos de pan para absorber el exceso y limpiar las manos, porque no tenían servilletas, todavía no habían inventado las servilletas. Los pedazos de pan eran tirados bajo la mesa, eran comidos por los perros que siempre estaban por ahí esperando que cayera alguna migaja. ¿Van entendiendo el contexto más bien de lo que estoy hablando? El hombre rico, sin embargo, no consideraba que el mendigo fuese digno de comer siquiera el pan sucio que era tirado de su mesa y tirado a los perros y comido a los perros. El hombre rico no consideraba que el mendigo fuera digno siquiera de comer ese pan. El pan con el cual limpiaban las manos y tiraban a los perros. Para el hombre rico, sus perros eran más dignos que el mendigo. Es tremendo, ¿no? El hombre rico, así como los fariseos, pensaba que la miseria del hombre era fruto de una maldición. Y por eso quería mantener distancia de este hombre, porque ayudarlo significaría ir en contra, escuche eso, de los propósitos de Dios. Más religioso imposible. Oye, Señor, allá afuera hay un hombre, hay un mendigo que está lleno de llagas, no podemos darle de comer. No, porque ele está así por voluntad de Dios. Él es pobre por voluntad de Dios. Él está enfermo por voluntad de Dios. Él no tiene fe que permanezca así. Es increíble, pero pasados 2000 años, hay muchas personas hoy que piensan así. Son peores que los fariseos. O sea, Deus quer que sejam pobres. Propósito de Deus. ¿Te imaginas isso? Deus quer que esté enfermo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y añadido a esto, los perros lamían sus llagas. Los perros salían y lamían sus llagas. Es el colmo de la humillación. En la época del Nuevo Testamento, los perros no eran mascotas, como hoy en día. Ningún perro era mascota. Llamar a alguien perro era el peor de los insultos en Israel. Y las personas que se relacionaban con los perros eran personas despreciables al extremo. Y es por esa razón que decir que los perros lamían sus llagas significaba decir que el mendigo era menos que un ser humano, era menos que hombre, era inmundo. Esos perros eram feios, sucios, enfermos e eram carroñeros e lambiam sus llagas. Eu me acordo que quando minha esposa se embaraçou de nosso segundo filho, de Caleb, oramos e o nome foi Caleb. E uma vez fui a predicar em uma igreja, não me acordo, nem vou mencionar. Sim me acordo, pero não vou mencionar essa igreja. E perguntaram o nome de meus filhos, Vasti e Caleb. Então, o pastor se acercou a mim, e tenho que comentar isso, porque é enseñança para todos. Isso já tem muitos anos. Graça e Paz todavía nem existia. Graça e Paz cumpriu 10 anos. Foi um pouquinho mais allá. E esse pastor me dijo entre isso, oye, irmão Ângelo, você tão, assim dijo ele, perdóname, assim lo dijo ele, assim se expressou ele, você tão inteligente, tão culto, tão conhecedor da Bíblia, como pones esses nomes a seus filhos, Vasti e Caleb? Le dije, hermano, ¿podemos hablar en tu oficina? Ele falou, no. Ele me dijo, no, lo que tienes que hablar es aquí. Le dije, ¿seguro? Ele dijo, sí, ok, hermano. Le dije, mira, número 1, cuando usted tuvo tus hijos, yo no opiné en los nombres, entonces son mis hijos y no opines usted. No tienes por qué opinar. Número 2, Vasti significa la más hermosa de las hermosas. Mi hija se llama Vasti, mi hijo Caleb, para que entiendan los que no me conocen. Y es un nombre persa, Asuero, el rey en aquel entonces, manda que su esposa venga y que se presente ante sus generales, pero el contexto ahí
es que el rey manda que la reina venga completamente desnuda, nada más con su corona, porque, y va a sonar muy feo, pero tengo que aclarar eso, porque era la costumbre allá de que las esposas de uno se acostaban con los otros. Bueno, era terrible, terrible. Entonces Vasti dijo, diga al rey que no voy. Y de ahí, claro que fue un propósito de Dios, porque subió Esther, y Esther salvó al pueblo judío, eso estamos de acuerdo. Pero aquí el hecho es que Vasti no fue rebelde, fue pura. El mensaje era, dile al rey que yo no soy, perdón por la palabra, que yo no soy una prostituta, yo no voy a prestarme eso. Y se rompió esa cultura por allá. Y eso es Vasti. Ahora, el otro nombre es Caleb. En algún diccionario bíblico está escrito, buscas Caleb y encuentras Caleb, igual a impetuoso, coma, valeroso, coma, perro. No puede ser. La palabra en hebreo para perro es Calif, no Caleb. Quizás, si me estás viendo, tu nombre es Caleb, pues despreocúpate, porque no es perro, nunca fue perro. Tuve que aclarar eso en aquel lugar, y es quedar en silencio. Después que aclaré la situación, no tenía por qué hacerlo, pero yo creo que tenía un deber de honrar a mis hijos explicándolos, ¿verdad? Porque la ignorancia es una arma, la ignorancia destruye. Y ellos allá estaban en ignorancia, y por eso yo les aclaré con relación al nombre de Vasti y de Caleb. Y aquí habla justamente de los perros que lamían las llagas de Lázaro. Y según la cultura, entonces, los perros eran feos, sucios, enfermos, carroñeros, y Lázaro, que los perros lamían sus llagas, era menos que hombre, era menos que un ser humano. Ahí va la historia. Ahí va la historia. Los fariseos, escuchando essa história hace 2000 anos, embellezados. ¿Por quê? Porque se identificavam com ele rico, despreciavam al pobre e quase que idolatravam al rico. E então, um evento sucede e cambia toda a história. Qual foi o evento? La muerte. Lucas 16, versículo 22, a primeira parte diz assim: Aconteceu que murió el mendigo. Murió el mendigo. E nesse momento, hace 2000 anos, os fariseus pensaram que a maldição estava completa e que o mendigo estava no inferno. Isso foi o que pensaram eles. Se acabou. Se acabou. Se cumpriu a vontade do Senhor, lo maldijo e lo envia ao inferno. Assim pensavam os fariseus. Hasta esse momento. Lucas 16, el versículo 22, pero na segunda parte diz assim: E foi levado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Te das cuenta la volta que dá Cristo à história? Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado por los ángeles al seno de Abraham. E os fariseus disseram: não, espera, como que o mendigo que foi maldecido, que era maldito, foi al cielo? E aí a história cambiou. Sus mentes de los fariseos não podiam assimilar o que estavam escuchando. Isso não era possível. Ele estava maldito e seu lugar era o inferno, o mendigo, não o cielo. Não se menciona um funeral, porque seguramente seu corpo havia sido recolectado por os encargados de la basura de la cidade e echado no basurero de la ciudad. Y si fuera Jerusalén, el basurero sería el Gehenna, lugar de fuego, que después fue usado como comparación al infierno, donde el fuego nunca termina, nunca se apaga, el Gehenna. Lucas 16, el mismo versículo 22, la tercera parte dice así: Y murió también el rico, y fue sepultado. Te voy a leer todo el versículo 22 para que entiendas lo que estoy hablando. Eu estou seguro que já lo entendiste. Como Cristo dá a volta à história e explota a cabeça dos fariseus porque não entendem. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado por los ángeles al seno de Abraham, o cielo. El cielo, ok? E morreu também o rico e foi sepultado. Claro, sem dúvida, houve um funeral. Era rico, respeitado, honrado. Estava rodeado por pessoas importantes da cidade, da comunidade, verdade? O homem rico morreu
como todos los hombres mueren, y se celebra un funeral apropiado para él. Claro, mientras que el pobre simplemente es echado en un montón de basura, porque así se hacía en aquel entonces. Pero el choque, hermano, hermana, amigo y amiga, el choque en la historia, el choque aquí es que los ángeles bajan y llevan al pobre al cielo, al seno de Abraham. A ver, ¿qué pasó con el hombre rico? Si era tan bendecido por Dios, si su situación era de parte de Dios, ¿qué pasó con el rico? Versículo 23, Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otra prueba de que esa historia es una parábola, no es una historia real, es que nadie que esté en el infierno puede ver a alguien que esté en el cielo, y nadie en el cielo puede ver a alguien en el infierno. Hay una separación. Una separación. Hoy en día, desde hace muchos años, también es común personas que van a centros espiritistas y que se comunican con muertos. Eso es una farsa. Eso es satánico. Eso no existe. No es posible que alguien que esté en el cielo regrese para hablar con alguien aquí, o alguien que esté en el infierno suba para hablar. Eso no existe. Una vez en el cielo, se acabó. Una vez en el infierno, se acabó. Quiero que entiendan eso. Quiero que entiendan eso. Eso es terriblemente inquietante para la teología enseñada por los fariseos hace 2000 años, la cual decía que si eres pobre es porque Dios no te ama, y si eres rico es porque Dios te ama. Imagínate lo que es esto. Y hoy en día hay personas que piensan así, exactamente así, todavía. La pregunta es, ¿qué significa el seno de Abraham? Que hemos mencionado 3 veces en esta historia. ¿Qué significa el seno de Abraham? Algunas personas dicen que se trata de un término técnico para un lugar especial. Ahora, déjame comentarte eso. Es la única vez en que se usa esa expresión en la Biblia, en esa historia. Los judíos saben que Abraham no está en el infierno, por supuesto, sino que está en el cielo. Por lo tanto, decir que una persona está en el seno de Abraham equivale a decir que esa persona está tan cerca de Abraham que se recarga en su pecho, con confianza. De la misma manera que Juan se recargaba en Jesús, ya conocemos la historia, ¿verdad? Se recargaba en el pecho de Jesucristo. Así, Lázaro está en el seno de Abraham, significa que está tan cerca de Abraham que se recarga en su pecho, significa que ambos están en el cielo. La palabra Hades, que se mencionó en el versículo anterior, es lo mismo que Gehenna, el infierno. Era como si conocía el basurero fuera de Jerusalén, donde se quemaba la basura. Ya comentamos eso, ¿verdad? Cielo e infierno. Lucas capítulo 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, ¿a quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? Pues del rico, ¿verdad? El ex rico que está miserablemente en el infierno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. No, que no conocía al mendigo, sí lo conocía, hasta sabía su nombre, ¿verdad? Seré muy claro contigo, muy claro con todos ustedes. No existe el purgatorio, no es bíblico, ¿ok? Para empezar, no está en la Biblia. ¿De dónde sacar el purgatorio? No hay ninguna sala de espera, tanto para el infierno como para el cielo. No existe purgatorio. Murió, se fue directo al infierno y él lo sabe instantáneamente. No está en algún lugar esperando que alguien rece, esperando que alguien haga algo, esperando que alguien pague para que él salga del purgatorio y vaya al cielo. No existe tal cosa. Perdón si te digo eso, pero si te enseñaron eso, te engañaron. En la Biblia no existe el purgatorio. No existe, no hay. La persona
termina sus días aquí e inmediatamente va a uno de dos lugares, cielo o infierno. E como sabemos que cielo es allá, el infierno es aquí por muchas razones, pero la principal es que cuando Cristo está con sus discípulos, después que resucitó, todos ven como Él sube. Entonces el cielo, por supuesto que es allá. El rico murió y se fue instantáneamente al infierno y sabía dónde estaba. ¿Cuál fue su experiencia? Estoy atormentado en esa llama, dice la palabra. Lo acabamos de leer. Estoy atormentado en ese fuego. Son los tormentos que Jesús describió como oscuridad, fuego y llanto y crujir de dientes. Cristo mencionó eso. El creyente que muere, el cristiano que muere, inmediatamente es consciente de la alegría de estar en el cielo. Los inconversos, los que rechazan a Cristo, aquellos que cierran puertas cuando alguien les habla del Evangelio, ojo, inmediatamente sufren la experiencia consciente de la tortura en el infierno. Inmediatamente. Y no hay nada que se pueda hacer para sacarlos de allá. Absolutamente nada. Lo interesante es que aún en el infierno, el rico sigue pensando que es superior al pobre. ¿Te das cuenta de eso? Es increíble, aún estando allá, en la parábola, creo, en la parábola, por supuesto, aún estando en el infierno, el rico se cree superior al mendigo, pues le pide a Abraham que envíe a Lázaro, envíe. Aí o mendigo é pobre, você manda ele em qualquer lugar, não? Aún estando no inferno, o rico seguia com mania de grandeza, soberbia. E pede a Abraão que envie a Lázaro por um pouco de água para ele, porque ele é rico. ¿Sabe lo más triste? Es que no hay ningún arrepentimiento, no hay ninguna humildad. La soberbia sigue aún en el infierno. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Es una declaración metafórica, por supuesto, porque no hay agua en el infierno. Lo que hay es fuego. Y el H2O, el agua, no podía aliviar el tormento del infierno. De todos modos, no hay cómo aliviar eso, ya que no es una sed física. No es una sed física. Las almas de los condenados sufren tan profundamente que una gota de alivio significaría todo para ellos. Ayúdame. No hay como ayudarlos ya. Pero esa ayuda nunca llega, porque no hay alivio en el infierno. Ningún alivio. No hay cómo. La palabra atormentado aquí, en su original griego, es odunao. Odunao. Y significa extremo dolor. O sea, soy atormentado en esa llama, ese fuego me provoca extremo dolor. Es lo que decía el rico, que está en el infierno. Se trata de una imagen aterradora del infierno, ¿verdad? Gráfica la imagen. Ningún alivio para el pecador, nunca jamás. No hay alivio para aquellos que conscientemente están en el infierno. ¿Y por qué digo eso? Porque todos tienen la oportunidad de ir al cielo, no al infierno. ¿Te das cuenta de eso? Yo estoy seguro que si tú me estás viendo, alguien entró a tu vida. O sea, Dios colocó a alguien en tu vida para hablar de Cristo. No lo rechaces. Porque si rechazas el mensajero, rechazas el mensaje. Y si rechazas el mensaje, rechazas a Cristo. Y si rechazas a Cristo, aceptas el infierno. Esa es la lógica. No es tu lógica quizá, pero es la lógica bíblica, es la lógica de Dios. No hay ningún alivio para aquel que está en el infierno, ya no hay. Y nadie sale de allá. Lucas 16, versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ok, voy a repetir.
La historia no es real, pero lo que habla ahí es muy real. Hay un cielo, hay un infierno, punto. Jesús pone palabras en la boca del imaginario Abraham. Recibiste tus bienes, recibiste tus bienes. ¿Qué significa esto? Gracia, comunión, providencia. El mundo está lleno de riquezas todas dadas por el Creador. Pero este hombre en especial, al haber recibido estas providencias y esas bendiciones, simplemente se complació a sí mismo. Fue egoísta. Lázaro nada tenía y ahora lo tiene todo. Está en el cielo. El problema no es tener, sino reconocer de dónde lo recibimos. La geografía bíblica es muy curiosa. En Israel está el lago de Genesaret, o Galilea, y está el lago que es el Mar Muerto. Ambos son lagos, pero parecen mares. Galilea, Mar de Galilea y el Mar Muerto. Mar de Galilea rebosa de vida, hay mucha vida, todavía se pesca mucho por allá, el lugar es hermoso, hermoso. Y vas al Mar Muerto y está muerto, no está en coma, está muerto, no hay vida, no hay nada, el lugar es feo, el lugar huele a azufre, de verdad, en serio. La diferencia es enorme, pero ¿sabe lo más curioso? Es que ambos reciben sus aguas de un solo río, el Jordán. Un solo río, un único río, el mismo río, alimenta a los dos sistemas. Entonces, ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué el Mar de Galilea tiene mucha vida y el Mar Muerto está muerto? ¿Saben por qué? Porque el Mar de Galilea da. El mar de Galilea no es egoísta porque él da su agua, claro, no que esté vivo, pero quiero que entienda la comparación. El Mar de Galilea suple a otros lagos pequeños. Por eso tiene vida. En comparación, el Mar Muerto es egoísta, no da nada, se queda con todo. Y por eso está muerto. Es lo mismo en esa parábola. El rico y el Lázaro. El rico y Lázaro. Lázaro no daba porque no tenía que dar. Pero el rico había recibido tanto y no reconocía quién le había dado. Otra vez, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Lucas 16, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La expresión gran cima en griego es esterizo. Significa infranqueable. No puedes brincar, no puedes pasar. El que esté en el infierno nunca irá al cielo, que quede claro. Nunca saldrá de ahí. Y cuando estás en el cielo, nunca irás al infierno. Eso es para siempre. Hay un gran abismo fijado ahí. Hay un gran abismo colocado ahí. En griego, abismo es hopos. Significa para que nadie pueda ir al revés. Para que nadie pueda ir de un lado a otro. Que quede claro. No se puede. Eso es una parábola, es una historia, no es real. Es una ficción, pero que ilustra una verdad. Que quede claro una vez más. Por eso, las decisiones se toman en vida. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Y hablo contigo que me ves aquí, que me estás viendo. Es la decisión más importante de toda tu vida, mi amigo y mi amiga. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Hay dos lugares, cielo e infierno. No hay purgatorio, no hay una sala de espera, no es posible que alguien que esté en el infierno vaya al cielo y nadie que esté en el cielo quiere ir al infierno y no va, porque hay una cima, hay una separación infranqueable entre un lugar y otro. Decide, mientras me escuchas, decide dónde quieres pasar la eternidad.
En un momento más platicamos. Lucas 16, versículos 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Ese es el rico hablando. Tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En la historia, el hombre que un día fue muy rico, tiene compasión por su propia familia. Padre Abraham envía a Lázaro con agua, no se puede. Ok, está bien, pero al menos que avisen en mi casa donde estoy para que no vengan para acá. Él sabe que su destino está marcado, es fijo, eterna agonía, de ahí no va a salir más. Pero tiene una petición más, que su familia sea avisada a tiempo para no venir a donde él ya está. Su corazón se quebranta, pero muy tarde. Pero todavía no hay arrepentimiento en él. Todavía trata a Lázaro con desdén, a pesar de saber que estaba en el cielo, en la presencia de Abraham, en el seno de Abraham. Todavía trata a Lázaro como un don nadie. Y Lázaro fue llevado ahí por los propios ángeles de Dios. Pero se preocupa él por su familia. O sea, en la historia, el ex rico se preocupa por su familia y sabía que estaba en el mismo camino en que él estaba. No hay palabras de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es imposible en el infierno. Allá no hay arrepentimiento, la persona ya está, se acabó. La pregunta que algunas personas me hacen, Ángelo, pero Dios es tan bueno, ¿por qué Dios envía a alguien al infierno? No, no estás equivocado, Dios no envía a nadie al infierno. El hombre camina hacia allá por voluntad propia. No se engañen, no te engañes. Jesús dijo, eis que pongo ante ti 2 caminos. Fíjense en eso. Uno te lleva a la perdición, otro a la bendición. Yo que tú tomaría de la bendición, porque te lleva al cielo, y de la perdición te lleva al infierno. Tú decides qué camino quieres seguir. Así es. Jesús no envía a nadie al infierno, la persona va por allá por voluntad propia. ¿Cómo? Rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador. La persona que rechaza a Cristo acepta el infierno. Punto. Eso es bíblico. Es bíblico. El ex rico sabía que toda su familia estaría con él un día en el infierno, porque seguían sus mismos pasos. Pero todavía no hay palabra de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es desconocido en el infierno. Pero Jesús crea un problema ficticio para obtener el punto de toda la historia. ¿Por qué las personas van al infierno? Es lo que estamos hablando. ¿Por qué las personas van al infierno? ¿Por qué el hombre rico va al infierno, fue al infierno? ¿Por qué? ¿Y por qué sus hermanos irían al infierno? La respuesta, ok. Lucas 16, versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál era el problema? Las personas no escuchan la Biblia, las personas no leen la palabra, no creen en Cristo, ni quieren creer en Él. No escuchan la palabra de Dios. Era así hace 2000 años y es así hoy. La palabra óigalos, mencionado en esa parábola, óigalos, es acuo. Y acuo significa prestar atención, entender. Ellos habían tenido la verdad sobre la salvación por gracia a través de la fe frente a ellos todo el tiempo y la rechazaron. Tenían que haber entendido que debían arrepentirse y creer. Tenían que haber abandonado a sus dioses falsos, su religión falsa, sus pecados, su autosuficiencia y la autocomplacencia, pero decidieron no hacerlo. Decidieron no hacerlo. Lucas 16:30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
La insistencia en no reconocer la imposibilidad de tal traslado es un síntoma de un alma que ha decidido no creer. La insistencia en no reconocer que no es posible que los muertos van allá es la prueba más clara de que esa persona ya decidió no creer. Había decidido no creer. ¿Y sabe algo? Te voy a decir una cosa. El hombre cree en lo que decide creer. Punto. Tú decides creer o no creer. Pero hay consecuencias para ambas cosas. Hay consecuencias buenas si decides creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y hay consecuencias trágicas. Y lo que estamos viendo en esa historia para aquellos que deciden no creer en Cristo como Señor y Salvador. Te voy a repetir la frase que queda en tu corazón. La insistencia en no reconocer la imposibilidad de tal traslado. ¿Cuál traslado? Que alguien del infierno puede ir al cielo, del cielo al infierno. Es un síntoma de un alma que ya decidió no creer. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El hombre cree en lo que decide creer. No se puede evitar el infierno solo no queriendo ir para allá. Así no se evita el infierno. Se evita el infierno yendo al cielo. Y la única manera de ir al cielo es teniendo comunión con Jesucristo. Y la única manera de ir al cielo es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y ese nadie es nadie. No importa que tan buena persona seas. No importa cuántas obras de caridad hagas. No importa cuánto dinero das a los pobres. Y qué bueno que lo haces, te felicito. Pero si no tienes una convicción plena de que sin Cristo no irás al cielo, no irás al cielo. Es la palabra que acabamos de escuchar. Yo solo puedo imaginar cuando Cristo terminó la parábola, los fariseos estaban enfurecidos porque sabían que era verdad lo que Cristo estaba hablando. De hecho, Cristo nunca miente. Él siempre dice la verdad. En esta tarde, mi amigo y mi amiga, yo te pregunto, ¿para dónde quieres ir en la eternidad? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Hay dos opciones, cielo e infierno. Una muy buena y la otra trágica, como que acabamos de escuchar. No te engañes. Nada estando en el cielo regresa, nada estando en el infierno sale del infierno. Porque hay un abismo. Lo acabamos de leer, hay un abismo. Por eso las decisiones se toman en vida. Y yo te invito a que en esta tarde cambies tu rumbo de vida. Yo te invito a que vayas al cielo en la eternidad. Pero para eso, tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Y es muy fácil. Déjame que te voy a guiar en esa oración. No tienes que pagar nada. Cristo ya pagó el precio en la cruz hace 2000 años. Por ti murió, por mí murió. Pero tienes que hacer una oración. Por convicción, tienes que abrir tu corazón y aceptar a Cristo ahí. Y si lo quieres hacer, es el día. Porque tú no sabes el día de mañana. No quiero ser catastrófico ni fatalista, pero ni tú ni yo tenemos el día de mañana asegurados. Por eso entrega tu día de hoy, el de mañana y tu futuro en las manos de aquel que ve el infinito y su nombre es Jesucristo. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres aceptar a Jesucristo hoy y tener la seguridad de que irás al cielo? Muy bien. Cierra tus ojos, déjame orar por ti. Y ahí donde tú estés, repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que sin ti nunca iré al cielo. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mis fallas.
ven a mi corazón y cambia mi vida. Porque en esta tarde, Señor Jesucristo, yo te recibo, yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Amén significa estoy de acuerdo, significa así sea. Si acabas de orar con sinceridad de corazón, te felicito. Bienvenida a la familia de Dios. Si lo hiciste con sinceridad, con honestidad, tu nombre acaba de ser escrito en un libro que hay en el cielo, el libro de la vida. O sea que en el cielo sí tienes un nombre. Sí tienes un nombre. Te felicito por la decisión que hayas tomado. Y te invito, si tienes una iglesia cerca de ti, una iglesia evangélica, una iglesia donde Cristo sea la estrella, no el pastor, no otra situación, no, una iglesia cristocéntrica. Entonces, busca esa iglesia y congrégate ahí. Si no tienes iglesia y quieres venir a Gracia y Paz, te recibimos, eres mi invitado. Dios te bendiga y bienvenido a la familia, a la gran familia de Gracia y Paz. Cuando abramos las puertas del auditorio una vez más, avisaremos con anticipación y tú estás invitado, eres mi invitado para un culto de acción de gracias cuando abramos otra vez el templo. La iglesia sigue funcionando, el templo sigue cerrando. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que el gobierno nos dé más de media hora de culto y entonces abriremos las puertas una vez más. Por ahora estamos de manera virtual, pero estamos orando para que isso já passe e podamos abrir o templo uma vez mais, porque extrañamos a relação, aún com a distância, que é o que vamos fazer, verdade? Com gel antibacterial, com a mascarilha, com todo, e com caretas, pero aún assim é importante a coinonia, a companhia e a comunidade de aqueles que estamos bajo a cruz, bajo a sombra da cruz do Calvário. Los santos del Senhor, los salvos por gracia, não por obras, sino por gracia. Por isso, se tu oração foi sincera, te felicito enormemente. Bem-vindo à vida e bem-vindo à família Graça e Paz. Graças por aqueles que estão apoiando através de dízimos, ofrendas, promessas. Terminando esse vídeo, encontrar a maneira de fazê-lo, porque sim necessitamos de muita ajuda para seguir pagando a renta do lugar onde estamos. Todavia não temos lugar próprio, pero te felicito por o que estás fazendo. Agora, não estás comprando a salvação, deixo isso muito claro. Não estás comprando a salvação, não tens que pagar nada para ir ao céu, porque Cristo já pagou com sua própria vida há 2000 anos. E se oraste hoje comigo para receber a Cristo em tu coração, reconoces que sem Ele, nadie irá ao céu. E essa é uma verdade. Muitas graças por permitir que essa plática dessa tarde, para mim, foi muito edificante, espero que para ti também. Nos vemos o próximo jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias y que Dios te bendiga.